Buenas tardes, soy alumno del Tecnológico Nacional de Tijuana, del Instituto Tecnológico de Tijuana, Ingeniería Industrial. Eh, la materia Estadística Inferencial 1, semestre 3, Grupo Y. La unidad 1 es el tema de la introducción a la estadística, resumen y gráficas de datos estadísticos para describir, explorar y comparar, del maestro Juan Morales. En el capítulo 1 tenemos la introducción a la estadística y nos introduciremos a la estadística con los siguientes conceptos. Datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, género, respuestas de encuestas, entre otras. Tenemos lo que es la estadística, que es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. Tenemos lo que es población, que es el conjunto completo de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etcétera, que se someten a un estudio. El conjunto es completo porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Tenemos el censo, es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población, y tenemos lo que es una muestra, es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Los datos muestrales deben reunirse de una forma adecuada, como a través de un proceso de selección aleatoria. Si los datos muestrales no se reúnen de forma adecuada, resultarán tan inútiles como ningún grado de tortura estadística podrá salvarlos. Tenemos el pensamiento estadístico. Es el pensamiento estadístico, es necesario tomar en cuenta los siguientes factores: contexto de los datos, fuente de los datos, método de muestreo, conclusiones, implicaciones prácticas. Para aprender a pensar en términos estadísticos suelen ser más importantes el sentido común y las consideraciones prácticas que la aplicación y reflexiva de fórmulas y cálculos. La estadística implica en análisis de datos. Vamos a ver un ejercicio. El ejercicio 7 propuesto por el maestro es del Super Bowl. Los Gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120-98. Tenemos la respuesta: posible pero poco probable. ¿A qué es? Los Gigantes ya le ganaron a Denver en el 87, pero no con ese marcador tan grande. E históricamente en ningún juego de fútbol americano en la NFL se ha dado un resultado tan grande. La suma de anotaciones de ambos equipos ha sido hasta 100, y en este ejemplo solo el equipo llega a este puntuaje. Entonces, el ejercicio 11, la Suprema Corte. Todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. La respuesta es posible pero poco probable. Es poco probable que se diera el caso en que todos los magistrados tuvieran la misma fecha de cumpleaños, ya que extiendo, ya que extiendo 365 días en que pudieron nacer y han concluido en el mismo día de nacimiento. Ay, no, así que un poco. Tenemos tipos de datos. Parámetro: es una medición numérica que se describe algunas características de una población. Estadístico: es una medición numérica que describe algunas características de una muestra. Determine si el valor de datos es un estadístico o un parámetro. Ejercicio 5. Ingreso y educación. En una muestra grande de hogares, el ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. En este ejemplo, los datos dados es un dato estadístico porque dichos datos mencionan las características de una muestra, que son los individuos graduados de bachillerato que forman parte de una población. Entonces tenemos el ejercicio 13. Dispositivos para cruzar las calles. En la ciudad de Nueva York hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar un botón de dichos dispositivos ubicados
en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo, se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan según los datos del artículo For Exercise in New York Futility Push Button de Michael Lewell, New York Times. En estos ejemplos, los datos dados es un parámetro porque mencionan la cantidad de dispositivos que funcionan en una población, las cuales son dispositivos totales para cruzar la calle. Tenemos el pensamiento crítico. Utiliza el pensamiento crítico para elaborar una conclusión alternativa o correcta. En el ejercicio 7, perfil racial. Un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que los caucásicos. Conclusión. En el condado de Orange, los individuos de grupos minoritarios extienden la velocidad del límite más que los caucásicos. En el condado de Orange existe el racismo y la discriminación a grupos minoristas. Por eso la policía busca individuos que no sean caucásicos y se enfocan en la velocidad con la que manejan. Utilice pensamiento crítico para indicar lo que se le pide. En el ejercicio 10, árbol de Navidad. El proveedor de servicios de Internet American Online, siglas AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferían un árbol de Navidad real o uno artificial. La AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferir un árbol real, puesto que 4.650 representa el 66% de los 7.073 respuestas. Podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebran la Navidad prefieren un árbol real. ¿Por qué? Bueno, no se puede concluir que las personas que festejen Navidad prefieran un árbol real, porque la encuesta realizada se realizó solamente a unos cuantos individuos de la población total que festejan Navidad y que tienen el solvento económico para pagar un servicio de Internet, es decir, que tienen la manera de comprar un árbol real que es más caro que un artificial. Otra cuestión es que al realizar la encuesta por Internet, las personas tuvieron la opción de contestar o no, e incluso si contestaron tuvieron la opción de mentir. De igual manera, no se consideró las facilidades y condiciones geográficas para la obtención de los datos. Tenemos la recolección de datos muestrales. Determine si la descripción dada corresponde a un estudio observacional o a un experimento. Es un estudio observacional. Vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En un experimento aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos los sujetos se denominan unidades experimentales. Tenemos el ejercicio 8. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la eficiencia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebo según datos de efficacy and safety of echinacea in treating upper respiratory tract infection in children, de Taylor et al. Journal of the American Medical Association, Vol. 290, number 21. En este caso corresponde a un estudio experimental porque al total de casos de infecciones del tracto respiratorio superior se le administró diferentes componentes para modificar a los sujetos.
y aunque no lo mencionaba, se le da a entender que fue para ver qué tratamiento era el que mejor funcionaba. Vamos a identificar el tipo de muestreo que se utilizó: aleatorio, sistemático, de conveniencia, estratificado o por coriglomerados. Un muestreo aleatorio. Cada miembro de la población tiene la misma probabilidad de resultar seleccionado. Un muestreo sistemático. Se selecciona un punto de partida, después se elige cada enésimo de la población. Muestreo de conveniencia. Se utilizan resultados que son factibles de obtener. Muestreo estratificado. Se subdivide a la población en al menos dos subgrupos diferentes, de manera que los sujetos del mismo subgrupo compartan las mismas características, y después se obtiene una muestra de cada subgrupo. Muestreo por conglomerados. Se divide a la población en secciones, luego se eligen al azar algunos de estos conglomerados y después se elige a todos los miembros de los conglomerados seleccionados. Tenemos el ejercicio 12. Puesto de revisión de sobriedad. El autor fue observador de un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. En el muestreo sistemático, es un muestreo sistemático porque se elige para detener y entrevistar a cada 50º conductor. Tenemos lo que es el capítulo 2, resumen y gráficas de datos. 2.2, distribución de frecuencia. Una distribución de frecuencia o tabla de frecuencias indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Tenemos los límites superiores de clase, son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Las marcas de clase son los puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre dos límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivas en una distribución de frecuencias. Por ejemplo, los pulsos de mujeres. Utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Hay que incluir 7 clases. Tenemos este pequeño ejemplo de pulsos, latidos por minuto de hombres y mujeres. Las mujeres tenemos una pulsación de 76, 72, 84, 60, 72. Así son 40 valores que vamos a introducir. Aquí pulso de mujeres. Utilicemos los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Hay que incluir 7 clases. Aquí tenemos los 40 datos de los pulsos de las mujeres, entre hombres y mujeres. Tenemos la tabla 2.1 donde tenemos ya los resultados. Esto lo vamos a pasar ahorita a lo que es aquí el Minitab, y aquí lo tenemos ya. De hecho, yo ya ingresé lo que son todos los valores de las pulsaciones, los 40 datos. Aquí están, de las mujeres, de los hombres y la relación de dientes de leche. Aquí vamos a lo que tenemos aquí en el ejemplo. Aquí vamos a sacar este valor con Minitab, y aquí de estos datos nos vamos a ir a lo que es aquí en las pestañas de gráfica. Vamos a seleccionar histograma, vamos a seleccionar simple, vamos a dar a aceptar. Ahorita, como vamos a ver lo que es el pulso de mujeres en una distribución, vamos a checar, seleccionar, doble clic, y vamos a ponerle la etiqueta. Vamos a ponerle como lo tengo aquí en el ejemplo, se llama ahorita es que yo estaba practicando distribución de frecuencia. Vamos a volar el porcentaje. Okay,
está, porcentaje de pulso, aceptar. Vamos a ver la escala, vamos a ponerle en frecuencia y vamos a darle a aceptar. Le damos a aceptar y nos va a arrojar lo que es la gráfica. Tenemos aquí los valores. Vamos a darle a agregar etiquetas de datos, usar etiqueta, valor, sí, aceptar, y aquí nos va a dar los valores. Ahora vamos a tener que modificar aquí porque nos piden 7 clases nada más. Vamos a darle doble clic aquí, vamos a ir a seleccionar. Tenemos 14 intervalos, pero nosotros nos ocupamos 7. Vamos a darle a aceptar y ya se modificaron. Pero aún así, con lo que tenemos aquí en el documento, vamos a ponerle estas marcas de clases en intervalos para que nos dé un valor más específico. Entonces vamos a regresar, vamos a darle doble clic otra vez, nos vamos al seleccionamiento y posición. Yo la verdad ya lo tengo copy paste aquí, le damos a aceptar y aquí ya tenemos los valores 12, 14, 11, 1, 1, 0, 1, como nos muestra en el ejemplo del profesor. Si nos vamos aquí a la tabla, aquí tenemos la distribución de frecuencia de pulso de mujeres. Dice, en una distribución de frecuencias relativas, la frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa o una frecuencia porcentual. Entonces aquí vamos a sacar una distribución de frecuencias de porcentaje de pulsos. La misma gráfica que tenemos, vamos a quitarla y vamos a hacer otra vez gráfica, histograma, seleccionamos opción simple, otra vez mujeres. En la etiqueta la vamos a poner aquí ahora frecuencia de pulso de mujeres. Vamos a ponerle, como le había puesto aquí en el ejemplo, de porcentaje. Vamos aquí otra vez, frecuencia, porcentaje de pulso, lo vamos a aceptar y en la escala nos vamos a ir ahora, aquí tenemos frecuencia, ahora nos vamos a ir a porcentaje, le damos a aceptar. Esperamos que se cargue y aquí nos aparecen los datos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Otra vez de 14. Vamos a agregar la etiqueta. Usar etiqueta, aceptamos. Y aquí tenemos los valores. Pero aquí en el ejemplo tenemos los porcentajes. Otra vez de 64, son 7. Entonces los intervalos, vamos a regresar, ponemos. Y nos vamos a seleccionamiento, posiciones, borramos y pegamos nuestras etiquetas, nuestros intervalos. Y ya tenemos aquí 30, 35, 27.5, 2.5, 2.50, 2.5. Esto lo tenemos aquí en esta tabla de aquí, distribución de frecuencia porcentaje. Aquí esta es la opción que usamos en el programa de Minitab, pero igual también podemos hacerlo de forma manual, que tenemos la frecuencia de la clase. Si checamos acá atrás, ya sacamos las frecuencias. Estas de aquí son las frecuencias. Entonces tenemos 12, 14, 11, 1, 1. Si ponemos esos valores aquí y lo dividimos entre la suma de todas las frecuencias, que si recordamos son 40 datos, y multiplicamos por 100, entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos 12 datos entre los 40 totales, te sale 0.3 y lo multiplicamos por 100, te da 30. Ese valor 30 es de este. Si nos vamos al de 35, si queremos sacarlo manual, nos ponemos 14. Tenemos que son 14 entre 40 datos totales, 0.35, y lo multiplicamos por 100, tenemos que nuestro valor es de 35, como está aquí en la tabla y como lo muestra aquí el programa de gráfica, 35. Y si vamos así relativamente, nos va a salir estos valores. Entonces nos regresamos aquí a nuestro. Entonces esto es para sacarlo así de manera manual, pero igual con el programa de Minitab pues ya podemos hacer las cosas un poquito más fácil. Tenemos el segundo ejemplo de radiación de dientes de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio-90 en milbeles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche.
La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después del año 79 con base en datos de an unexpected race in Strontium 19 in USA, deciduous theft in the 1990s, the mangano it all senses of the total environment. Construya una distribución de frecuencias en 8 clases. Aquí nos muestran los datos, tenemos los 40 datos. Esos datos los vamos a llevar acá a lo que es militar. Yo aquí igual yo ya los ingresé. Aquí tengo los 40 datos, ya los revisé, cheques también. Entonces aquí nos vamos otra vez y nos dan aquí las radiaciones. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio que la vez pasada. Vamos a darle a la tabla gráfica, vamos a darle histograma simple, aceptamos y nos vamos a ir a radiaciones de dientes de leche. En las etiquetas, pues yo ahorita lo tenía puesto, le puse distribución de frecuencia de radiaciones de dientes de leche. Le ponemos aceptar. En la escala nos vamos a ir a frecuencia y vamos a dar aceptar. Aceptamos y nos va a arrojar una gráfica así. Esta gráfica, si la comparamos con la que ya habíamos subido, nos van a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Y aquí nada más vamos a agregarle lo que es etiqueta de datos, usar etiquetas, valor, sí, aceptar. Y aquí tenemos 1, 1, 4, 7, 3, 0, 1, 0. Entonces aquí nada más vamos a tener que hacer, para que aparezca así, vamos a hacer la modificación a 8 datos. Aquí tenemos seleccionamiento, nos vamos al número de intervalos y aquí nada más le cambiamos a 8. Le damos a aceptar y ahí tenemos la gráfica de distribución de frecuencia de radiaciones en dientes de leche. Luego nos pide, como la vez pasada, la distribución de frecuencia relativa se saca es la frecuencia de clase y la suma de todos por 100. Entonces si aquí tenemos que en el primero vale 2, entonces, y dice que nos va a dar 5, nos vamos a hacerlo manual. Nos vamos que es 2 entre los 40 datos, perdón, 2 entre 40 datos por 100 y así relativamente. El segundo dice que es otra vez 2. No, el 2 es de este. Tenemos que es, ¿cuánto dijimos? 5. Tenemos la distribución de frecuencias relativa, la vamos a sacar de manera manual. Entonces tenemos que la frecuencia de clase entre la suma de todas las frecuencias por 100. Entonces aquí tenemos que es 2 entre 40 te da 0.005%, te da 5%, el siguiente es 2, te da lo mismo, el de 5 lo divides entre el 40%, te da 12.5 y así hasta llegar hasta el 100%. Tenemos la distribución de frecuencia por porcentaje de leche. Entonces ahora vamos a la tabla, la vamos a volver a sacar. Tenemos histograma, tabla, aceptar. Aquí en etiquetas la vamos a sacar ahora por porcentaje. Cambiamos eso de frecuencias, porcentaje. Vamos a aceptar. En escala, el tipo de escala vamos a poner, ya tenía por porcentaje, aquí la modifiqué, aceptamos y tenemos una tabla así. Vamos a ver los valores, vamos a agregar, quitar datos, sí, aceptamos y tenemos estos valores. Aquí tenemos distribución de frecuencia por porcentaje, tenemos 5, 5, 12.5, 2.5,
Entonces aquí nada más creo que tenemos un valorcito de más vamos a ir aquí, clic, y nos vamos a ir al número de intervalos, le vamos a poner en el ejercicio dice que son 8, le damos 8, aceptamos y listo. Nos vamos aquí a este de aquí y así es como termina la tablita. Vamos a hacer acá 2.3 histograma. Un histograma es una gráfica con barras de la misma anchura dibujadas una junto a otra sin espacios entre sí. La escala frontal representa clases de valores de datos cuantitativos, en tanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponde a los valores de la frecuencia. Tenemos un ejercicio. Los datos son del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, National Center for Health and Statistics, Third National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, la es estatura en pulgadas, PE es peso en libras, cint es circunferencia de la cintura en centímetros, el pulso es la frecuencia del pulso en latidos por minuto, sist es presión sanguínea sistólica en mmHg, días en presión sanguínea diastolítica en mmHg, col es el colesterol en mg, la IMC es índice de masa corporal, mus es la longitud del muslo en centímetros, codo es la altura del codo en centímetros, MUN es la anchura de la muñeca en centímetros y BRA es la circunferencia del brazo. Aquí tenemos una pequeña tabla donde nos da la edad, estatura, peso, que hemos dicho que es la circunferencia de la cintura, tenemos el pulso, tenemos también lo que es la presión sanguínea sistólica, días, la presión sanguínea diastólica, la col que vendría siendo el colesterol, la IMC el índice corporal, mus la longitud del muslo, el codo, la anchura del codo, tenemos MUN que era la anchura de la muñeca y BRA que era la circunferencia del brazo. Aquí tenemos realizar el histograma de la edad, estatura en pulgadas. Nos vamos acá otra vez aquí y aquí ya tengo abiertos los que vamos a usar y aquí vamos a hacer lo que es la de la estatura. Nos pide la edad y estatura. Bueno, para sacar la tabla de la edad vamos a ir otra vez aquí, histograma, nos vamos a ir a gráfica, histograma, vamos a hacer una con ajustes, aceptamos, vamos a la edad, ponemos etiqueta, histograma, edad, normal, vamos a aceptar, la escala, aceptar, ahora tenemos un porcentaje según yo, porcentaje, aceptamos. Realizar el histograma de la edad, vamos a hacerlo, nos vamos ahora atrás aquí en nuestro programita, tenemos los datos, vamos a hacer una gráfica, histograma, ahora con ajustes, aceptamos, seleccionamos la edad, aquí en la etiqueta pues ya la tenemos, histograma de edad, aceptamos y damos a aceptar, y esta es un poquito más fácil ya con los valores que tenemos. Aquí tenemos la curva de Gauss, tenemos las grafiquitas, vamos a agregar las etiquetas, vamos que sí, aquí tenemos, está la edad, si nos regresamos acá, informe de resumen de edad de histograma, aquí tenemos lo que es esto de aquí, aquí nos va a dar la media, la desviación estándar y la cantidad de muestras que son 40. Antes de ahí que sigue, aquí para sacar el informe de resumen de edad nos vamos a ir otra vez aquí a la grafiquita y nos vamos a ir a
gráfica, histograma, estadísticas base, y nos vamos a resumen de gráfica. Aquí escogemos lo que es la edad, doble clic. Aquí nivel de confianza, pues comentaron dejarlo 95, lo vamos a aceptar. Y aquí tenemos el informe de resumen de edad. Tenemos la prueba, tenemos la información, los intervalos, todo lo tenemos aquí. Aquí tenemos lo que es histograma de estatura. Se va a hacer lo mismo. Este histograma de estatura pues se va a hacer otra vez lo mismo, los mismos valores. Ahora nada más vamos a seleccionar la altura. Aquí vamos a gráfica, vamos a ir a histograma, ajustes, y ahora vamos a agarrar estatura. Vamos a cambiarle aquí al histograma de estatura ahora. Estatura. Vamos a aceptar y vamos a aceptar. Aquí tenemos la tablita, le agregamos los valores, la etiqueta, aceptamos. Tenemos 2, 2, 8, 5, 13. Aquí vamos a revisar acá 2, 2, 8, 5, 13 y ya vamos a sacar lo que es el resumen. El resumen, vamos a aquí a la tablita esta, vamos para abajo, estadísticas básicas, resumen. Ahora agarramos estatura 95 y pues aquí nos da un informe de resumen de lo que es la estatura de las 40 muestras. Los intervalos de confianza 95, tenemos la media, la mediana, la desviación estándar. Aquí tenemos que era la media 68.34, la desviación estándar 10.020 y los datos que son 40. Quise realizar los histogramas de SINT, de COD, de BRA, de MUN. Entonces aquí pues prácticamente vamos a hacer el mismo procedimiento, pero pues para todos los datos. Aquí así rápido lo podemos hacer. Graficamos histograma aquí y ahora ya hicimos estos dos. Falta el de peso, aceptamos. Obviamente no le cambié la etiqueta. La etiqueta aquí estamos en peso ahorita. Peso, aceptamos. Y igual, estadísticas básicas, resumen, le damos a peso, aceptamos. Y aquí tenemos el informe de resumen de estatura, caray, de peso. Aquí en la estadística no le cambiamos, perdón, aquí es peso, aceptamos. Y aquí tenemos el informe de resumen de peso. Igual sacamos la tabla para la que es el pulso, aceptamos. La tabla otra vez no le cambiamos aquí. Aquí es pulso de hombres. Ahí está, nos vamos otra vez aquí a estadísticas, modo de frecuencia, pulso hombres, aceptamos. Y aquí tenemos esto de los hombres y nos pidió también el de nos pidió todos de hecho, entonces aquí ya nada más también sacamos el de este de aquí, caray, el IMC, gráfica, histograma, doble. Aquí tenemos este. Ahora vamos a cambiar la etiqueta. Aquí creo que es IMC, SINT. Cancelamos. ¿Cuál es? Esta es la de IMC. Aceptamos. Tenemos la gráfica. Seleccionamos, agregamos etiquetas. Aceptamos.
Y pues la estadística aquí, la básicas, resumen gráfico, agarramos IMC y aquí tenemos el resumen. Aquí tenemos todas las tablitas. Así sucesivamente, todas estas. Llegamos al punto 2.4. El 2.4, polígono de frecuencia. El principal objetivo es identificar... No, yo creo que ahí le voy a parar. Realizar los histogramas de SIN en circunferencia de la cintura, en MUS, en codo, en MUN y en BRA. Aquí nos vamos a la tabla y aquí sacamos la gráfica, histograma 2 y nos vamos con SINT. SINT está aquí. Aquí le vamos a poner histograma SINT. Aceptamos y nos seleccionamos SINT. ¿Por qué no se selecciona SINT? Realizar los histogramas de SINT, MUS, codo, MUN y BRA. Bueno, vamos otra vez aquí donde mismo. Bueno, aquí ya estaba yo practicando, obviamente. Vamos a cancelar estos. Y aquí nos dice, también este lo vamos a cerrar. Y aquí tenemos, dice que primero vamos a hacer el de SINT. El de SINT. Lo tienes aquí, tengo muchos abiertos ya. Vamos a cerrar. Caray. Perrísima puta madre. Nos pide realizar los histogramas de SINT, MUS, codo, MUN y BRA. Bueno, vamos por el primero que es SINT. Nos vamos aquí a la fabriquita, nos vamos aquí, sacamos gráfica, histograma, con ajuste, aceptar. Nos vamos al de SINT, etiquetas, SINT, ya lo teníamos, aceptamos. Esperamos, aquí tenemos la campanita, tenemos los valores, lo agregamos, etiqueta de datos, eje Y, sí, y aquí tenemos este y sacamos el resumen de estadística y el de SINT, aceptar, y aquí tenemos el resumen. Ahora vamos a cerrar esto porque después se me pone bien lenta mi máquina. Nos vamos al de SINT, ya hicimos el de MUS, otra vez igual, gráfica. De hecho yo creo que si sacamos la estadística más fácil, de ahí viene todo, estadística, resumen. Nos vamos al de MUS, aquí tenemos la gráfica. Si nos vamos ahora al de estadística básica, resumen, ¿cuál era el siguiente? Era MUS, el de codo y MUN. El de codo y MUN. Codo. Ahí está el resumen de codo. Ahora sigue el de MUN. Caray. El resumen gráfico. El de MUN. Y tenemos el de MUN. Y por último el de BRA. Y aquí están las tablitas. Esas pues ya aquí las pegamos. Aquí tenemos el de SINT, el de muslo, el mush, el de codo, y tenemos el de la muñeca y el de brazo. Ahora nos vamos al tema 2.2, polígono de frecuencia. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. El polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales con efectos a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencia se constituye
a partir de una distribución de frecuencias. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a checarlo. Sí. Polígono de frecuencia. El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. El polígono de frecuencia es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de la clase. El polígono de frecuencia se construye a partir de una distribución de frecuencias. Por ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Vamos a meter estos datos al Minitab. Todos estos 40 datos los vamos a venir a ingresar. Histograma, polígono. Aquí tenemos los pulsos de las mujeres. Pulsos. Ok, si checamos, aquí tenemos ya el pulso de mujeres. Y a ver, ya tantas cosas que tengo abiertas. Entonces vamos a hacer el ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Vamos a construir un polígono de referencia con esos datos. Aquí esos datos son los mismos datos que teníamos en la primer ejercicio. Y ahorita vamos a usar los pulsos de mujeres. Vamos a agregar estos valores a Minitab para poder sacar esta gráfica. Eso ahorita, bueno, ya lo estaba haciendo yo. Tenemos aquí el pulso, las marcas y la referencia. Nos vamos a ir a gráfica. Nos vamos a ir a barra de gráficas. Vamos a seleccionar lo que es valores de una tabla y aceptar. Vamos aquí a borrar y a ponerlo bien otra vez. Y un tip para las personas que les dé una barra diferente: nos vamos a ir a mostrar datos, y en mostrar datos aquí vamos a seleccionar símbolos y líneas, porque si tienes esta opción habilitada te va a dar barras y no te va a dar el ejemplo como el maestro lo da en el YouTube. Entonces, dándole aquí a símbolos y a líneas de conexión, le damos a aceptar. En las etiquetas vamos a poner que es una gráfica de polígono de frecuencia pulso mujeres. Si hacemos esto así, aceptar, la tabla nos va a dar como la que tiene el maestro en el ejemplo del YouTube. Aquí tenemos la tabla con los valores. Si no quitamos esta parte de las barras, fíjense la diferencia de la barra. Tip para que no anden batallando: aquí en mostrar siempre está por preliminado este. Si le damos así y no ponemos líneas de conexión, nos va a dar un resultado similar. ¿Ven? Entonces nosotros no queremos ver las barras, nada más queremos ver la línea. Queremos ver estos puntos de aquí que están aquí seleccionados. Entonces, para uso práctico, para que no batallen, hay maneras de usar las herramientas que nos muestra aquí Minitab. Vamos a seleccionar, y aquí en mostrar datos simplemente quitamos barras y ponemos líneas de conexión para los símbolos, para conectar las líneas con los puntos que tenemos. Entonces, prácticamente aquí tenemos así el ejemplo. Si nos vamos aquí, tenemos, esto es de pulso. Aquí tenemos primero la frecuencia relativa de las mujeres. Aquí tenemos la frecuencia relativa, Entonces aquí ya cambia un poquito más. Y vamos a ver, no, espérame, este es otro ejercicio. Aquí tenemos en los polígonos y la de referencia. Vamos a tener que pegarlo. ¿Dónde estás? Vamos a poner estos valores. Bueno, vamos a copiarlo todo. Así. Y lo vamos a pegar acá en este de aquí. Vamos a cerrar este. Vamos a pegarlo aquí. De los espacios como delimitaciones, sí. Ok, frecuencia relativa. No sé qué sea, vamos a quitar esto. Ahí está.
frecuencia relativa. Ahí está, nada así. Ahora vamos a hacer lo mismo, nada más que con el otro dato. Vamos a las barras, valores, aceptar, y aquí en frecuencia vamos a pegar por frecuencia relativa. Caray. Ok, vamos a ver frecuencia. Vamos a borrar esto y lo vamos a poner otra vez. Ok, aquí tenemos un errorcito. Dice que tiene que ser lo mismo, estamos iguales. Ok. No sé por qué lo marcaba así, pero bueno. Y aquí tenemos la segunda tabla, así como la que tenemos acá. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 2. La siguiente tabla representa los pulsos de los hombres. Construir un polígono de frecuencia con los datos. Ok. Estos datos pues aquí ya los tenemos. Este de hombres, vamos a ver si se cambia aquí. 56. Entonces vamos a cambiarlos. Vamos a ponerle cambiar. Bien, aquí ya pusimos el pulso de los hombres y la frecuencia que manejan aquí los hombres. Vamos a eliminar esta celda. Okay. Y aquí vamos a sacar lo mismo. Vamos a graficar, vamos a gráfica de barras, ponemos desde una tabla, seleccionamos la primera opción simple, aquí borramos y nosotros tenemos la frecuencia L, que es el de hombres. A ver, y en clase vamos a tener que ponerle el pulso, que es este de acá, en marcas. Acá no se me acuerdo, marcas. Esperamos, y aquí tenemos la grafiquita. Y lo mismo con el pulso, sacamos la frecuencia relativa, y a la frecuencia relativa pues nos la va a dar. A ver, ahí estoy grabando. Ahí está ya. Gráfica de ojiva. Tenemos la gráfica de ojiva, que es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que se describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Aquí tenemos un ejemplo de los pulsos de las mujeres. Gráfica ojiva. Entonces la gráfica ojiva, en el documento nos comenta el profe que aquí tenemos abierto esto. Tenemos las fronteras de clase y tenemos la frecuencia. Nos vamos a ir a gráfica y nos vamos a ir a barra. Nos vamos a ir a tabla de valores, simple, aceptar. Bueno, aquí ahorita ya lo había seleccionado. Vamos a agarrar lo que es la frecuencia y vamos a agarrar frontera. Nos vamos a ir a opciones de gráfica y vamos a seleccionar predeterminado y acumular X e Y. Vamos a darle aceptar. La etiqueta ya la tenemos, que gráfica de ojiva. Vamos a aceptar y aquí tenemos los valores. Aquí si checamos, tenemos la frecuencia y estos puntos también sirven igual para lo que es la tabla de los hombres. Aquí nada más tendríamos que cambiar lo que es la frontera y la esa y nos da la gráfica. Ahorita nos vamos a gráfica de puntos con los datos que ya tenemos. Vamos a irnos aquí a la que ya teníamos abierta y aquí la gráfica vamos a utilizar gráfica de puntos. En esta gráfica vamos a seleccionar la simple y vamos a ponerle etiqueta. Esta va a ser gráfica puntos y si no mal recuerdo era pulso mujeres. Pulso mujeres. Aceptamos
Y en la escala que tenemos todo está bien. Ok, opciones datos, vamos a aceptar. Perdón, como teníamos no seleccionamos la única opción que tenemos, la vamos a aceptar. Y aquí tenemos, si nos checamos como el profe lo comentaba, cada 9 puntos tenemos una, aquí la gráfica, y escribí mal aquí. Entonces aquí por mi parte sería todo. Aquí tenemos los ejercicios y pues ya está. Y sí, me trabé. El ejercicio